La Hora Estelar. Con ustedes en la hora estelar para esta mañana del lunes, después de aguaceros prácticamente en todo el país en el día de ayer. Yo sé que llovió en Santo Domingo, toda la ruta de Santo Domingo hasta Santiago, después llovió de Santiago hasta Puerto Plata, o sea que prácticamente creo que fue en el país. Usted supo que llovió hasta en Nueva York, llovió, y hasta inundaciones, en Manhattan, o por allá. Bueno, por allá los aguaceros fueron intensos, provocando inundaciones. Increíble, hasta en las escaleras para llegar al tren y todo eso, en los expresos, las grandes vías. Bueno, en el fin de semana, y para los que siguen redes y creen en lo que ahí se publica, se informaba que la primera dama de Haití había puesto a circular un Twitter en el que decía que los mercenarios no eran los que habían matado a su esposo ni la habían herido, sino que ellos fueron a salvarlo. Eso decía en ese momento. Pero el tweet real que fue publicado, o sea, en el tweet de ella, pero lo publicó el gobierno haitiano y lo hizo oficial, aunque BBC Mundo dice que no pudo verificar la autenticidad porque no se lo permitieron, pero el gobierno sí lo dio como un mensaje real. Entonces, ahí señala ella que estoy viva, gracias a Dios estoy viva, pero perdí a mi esposo. Así comenzaba, tras un saludo a sus compatriotas, un audio publicado el sábado en la cuenta de Twitter de Martín Moïse, la mujer del presidente de Haití, Jovenel Moïse, asesinado el miércoles por un grupo de mercenarios. La grabación, que BBC Mundo no pudo verificar de forma independiente, pero que miembros del gobierno haitiano confirmaron su autenticidad a las agencias AFP, EFE y Reuters, y también a medios locales, es el primer recuento público de un potencial testigo de los hechos. En un abrir y cerrar de ojos, los mercenarios entraron a mi casa y acribillaron a mi esposo a balazos, dice la voz. Este acto no tiene nombre porque hay que ser un criminal sin límites para asesinar a un presidente como Jovenel Moïse sin siquiera darle la oportunidad de decir una sola palabra, agrega. Martín Moïse resultó herida de gravedad durante el ataque y fue trasladada de urgencia a un hospital de Miami. En los últimos días fue reportada como grave pero estable. La grabación asegura que enviaron mercenarios para matar al presidente en su casa con toda su familia, para que no hubiera transición en el país y porque, en su criterio, el mandatario trabajaba para proveer carreteras, agua y luz, el referéndum y las elecciones programadas para fin de año. El presidente Moïse enfrentó numerosas protestas en su gobierno tras recibir señalamientos de corrupción y fue cuestionado por la oposición por asumir posturas autoritarias al gobernar por decreto, posponer las elecciones y proponer un referendo constitucional. En febrero de este año, el día en que la oposición pedía que dejara el cargo, Moïse dijo que se había frustrado un intento de matarlo y derrocar al gobierno. Los mercenarios que mataron al presidente están en la cárcel. Hay otros mercenarios que quieren asesinar el sueño del presidente, que quieren asesinar la visión del presidente, que quieren asesinar las ideas que el presidente tenía para el país, dice la nota. Entre el jueves y el viernes tuvo lugar la detención de 20 hombres, 18 de ellos colombianos y 2 haitianos estadounidenses que estarían detrás del asesinato, según la Policía Nacional de Haití. Hasta ahí. Entonces, por otra parte, hay otra campana. Ahí dice la agencia que usted menciona que no pudo comprobar la autenticidad. ¿Cuál fue esa agencia? BBC Mundo. No, esta fue el gobierno haitiano que dice que es oficial. Hay que ver quién fue que utilizó la cuenta de ella, pero es la voz de ella, se supone. Ajá, pero la agencia EFE
sí da como crédito y dice que comprobó que el mensaje, no ese que usted está diciendo, sino el que dice que no fueron los mercenarios colombianos los que mataron al presidente de Haití, lo está validando la agencia EFE en un despacho en que cita esa grabación y lo publica en República Dominicana el portal ACEN, haciéndose eco de la publicación de la agencia EFE, todo lo cual indica que las versiones que tenemos sobre lo real ocurrido en Haití son contradictorias y que ciertamente hay un montaje de los hechos y que faltan muchas piezas. Y yo he estado diciendo desde el primer momento, sin otras informaciones, que como no hay ningún miembro de la seguridad presidencial herido, siquiera, que no hay intercambio de disparos, que cómo puede, o son los miembros de la seguridad participantes, cómplices por omisión, o fueron los que mataron a Jovenel. Y esa versión parece ser la más cierta. Y están investigando a muchísima gente, pero hay una división tremenda a lo interno de Haití y una lucha por el poder terrible y una situación jurídica indefinida. Y ahora mismo hay dos presidentes o dos que quieren ejercer la cabeza del gobierno en Haití. O sea, la situación está muy, muy indefinida y se están señalando autores intelectuales y los colombianos la agencia que los reclutó está explicando que eran para la seguridad del presidente y de sectores de poder económico en barrios que eran afectados por las acciones de las bandas urbanas haitianas de secuestro y de terror, de los civiles que se dedican a esa actividad económica en Haití, el secuestro. O sea que eso cambia todo el panorama. Además de la situación interna de oposición a Jovenel Moïse, los temas de los sectores poderosos, las élites que Jovenel Moïse estaba combatiendo, aunque a él se le atribuyen también negocios y propiedad de empresas en República Dominicana, según unos decires de tantas cosas que se han publicado. Sin embargo, lo más cierto y comprobable es que él hizo cesar, detuvo o eliminó un contrato para el suministro de energía en Haití que les representaba $12 millones al mes a un caballero, a una empresa, que él denunció y que cortó eso y que se le atribuye ser uno de los que pudiera estar interesados en la eliminación de Jovenel Moïse. Además, hay otro tema. Se comprueba por imágenes que ya están en las redes, que no han sido desmentidas y que todo apunta a que son ciertas, de el cadáver, de las heridas y de los experticios médicos forenses que incluyen radiografías, imágenes que demuestran las fracturas en extremidades y también que muestran los disparos y los lugares en que se le disparó, el ojo izquierdo, las tetillas en el pecho, el área del coxis o la columna al final de la columna, en la parte baja, y fracturas en las piernas, en el fémur y en brazos. O sea que fue sometido, según esas evidencias y las conclusiones que se lleguen, a una tortura previo a su asesinato. Y eso también le da crédito a una versión o una opinión del expresidente dominicano Leonel Fernández, en que habla de que fue un crimen pasional. Menciona la palabra pasional Leonel Fernández. ¿Cuál pasión? Bueno, habría que averiguar. ¿Pasional o pasional? La forma pasional, dijo Leonel Fernández. No, el doctor Leonel Fernández dijo que parecía un crimen personal. Pero no bueno, pasional. por ahí anda la cosa, es muy personal el asunto. Y quizás la única testigo, la idea era que
que hubiese muerto también. Y está tomando mucho cuerpo la versión de que los colombianos fueron llevados a una trampa para crear esta novela, esta historia que confunde. Porque no tiene lógica tampoco que unos magnicidas, alguien que haya matado a un presidente, un grupo, una banda, se quede en el mismo lugar que comete el hecho y que se deje apresar mansamente. O sea, eso no cabe en ninguna cabeza. Es que son cuestiones que no cuadran. Las versiones son poco consistentes. Las versiones más socorridas y que están avaladas por organismos externos, el caso del gobierno colombiano, su policía y sus autoridades que colaboran, es que el grupo fue reclutado y que son ex miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía colombiana que, cumpliendo con la ley, después de 20 años son retirados y quedan que hábiles, personas con una gran capacidad y formación que resultan atractivas para obtener un empleo en el sector privado, que son reclutados así y que fueron contratados supuestamente para un servicio de seguridad, fuera bien remunerado, para servicios de escolta, para proteger figuras importantes, porque tienen un entrenamiento especial, no hay dudas. Entonces ahora todos aparecen como parte de una conspiración. Y una versión es que estaban destinados a proteger al presidente, Jovenel Moïse, y que fueron a auxiliar al presidente después de los hechos, una hora después de que habían ocurrido los hechos. Es que hay muchas complicaciones. Eso está muy extraño y hay muchas fichas que no encajan. Y yo me niego, me resisto a creer la primera versión, porque no tiene elementos que lógicamente le puedan llevar a una comprobación. Tienen muchas fallas. Y ahora con la disputa política que se tiene, pues hay más razón para ello. Hay un senador que fue proclamado como presidente, mientras el primer ministro está, el interino está actuando como tal y tiene reconocimiento de Estados Unidos. O sea, hay una situación muy confusa y no se sabe cuál es la realidad de los hechos, cuál es la verdad. Vamos a los mensajes, Carlito. Vamos, 6:34 minutos, hora estelar. La hora estelar. Conocer algo de Cuba, escojo un medio más o menos objetivo como es BBC Mundo, porque los demás están, la mayoría, parcializados en contra de Cuba. Dice, protestas en Cuba, 3 claves para entender las manifestaciones en la isla, las más grandes en décadas. Cuba vivió este domingo la mayor protesta masiva de su historia reciente. Por primera vez en más de 60 años, miles de personas se lanzaron a las calles en una veintena de poblados y ciudades a lo largo y ancho de la isla, al grito de libertad y abajo la dictadura. Ante la extensión de las manifestaciones, el presidente Miguel Díaz-Canel se presentó ante la televisión nacional para convocar a sus seguidores a salir a las calles a enfrentar a los manifestantes. La orden de combate está dada a la calle, los revolucionarios, afirmó el mandatario, quien atribuyó la actual crisis que vive la isla al embargo de Estados Unidos y a medidas del gobierno de Donald Trump. Las protestas iniciaron en la ciudad de San Antonio de los Baños, en el suroeste de La Habana, y desde entonces se extendieron como chispa, es la natal de Silvio Rodríguez por todo el país. Oiga, el dato de San Antonio de los Baños tiene fama en el arte porque es la ciudad natal del gran Silvio Rodríguez, de San Antonio de los Baños. Oh, es un lugar de bien. Entonces, esto es por la libertad del pueblo. Ya no aguantamos más. No tenemos miedo. Queremos un cambio. No queremos más dictadura, dijo en diálogo telefónico con BBC Mundo una manifestante en San Antonio. Alejandro, que participó en la protesta en Pinar del Río,
le contó a BBC Mundo que la protesta en su provincia se inició tras ver en redes sociales lo que estaba pasando en San Antonio de los Baños. Vimos la protesta en las redes y la gente empezó a salir. Este es el día, ya no aguantamos más, dijo el joven vía telefónica. No hay comida, no hay medicinas, no hay libertad, no nos dejan vivir, ya nos cansamos, agregó. BBC Mundo contactó con el Centro de Prensa Internacional, la única institución del gobierno autorizada a dar declaraciones a medios extranjeros para conocer su posición, pero no tuvo respuesta inmediata. Las protestas de este domingo, que fueron duramente reprimidas, según muestran numerosos vídeos y cuentas de redes sociales, son un hecho sumamente inusual en una isla donde la oposición al gobierno no está permitida. ¿Cómo se explica entonces que miles de cubanos hayan salido a las calles de un extremo a otro de la isla? La crisis del coronavirus. La protesta de este domingo en la isla parecen ser el resultado de un hartazgo acumulado de la población que se ha acrecentado en los últimos meses tras una de las mayores crisis económicas y de salud que ha vivido la isla desde el llamado periodo especial o la crisis a inicios de los 90 tras el desplome de la Unión Soviética. Otro punto es la situación económica, con un turismo prácticamente paralizado. Se ha agravado el ingreso de moneda estadounidense y eso ha ampliado la crisis. Déjame ver si hay otro punto más en el análisis de BBC Mundo. El acceso a Internet. Antes de este domingo, la mayor protesta que había tenido lugar en Cuba después del inicio de la revolución de Fidel Castro tuvo lugar en agosto de 1994 frente al malecón de La Habana. Entonces, muchos cubanos en otras provincias ni siquiera supieron qué había pasado en la capital. Casi 30 años después del conocido como maleconazo, el escenario es muy diferente. Pese a que durante el gobierno de Fidel Castro el acceso a Internet en la isla estuvo restringido, Raúl Castro dio pasos de apertura que conllevaron a una mayor conectividad en la isla. Desde entonces, los cubanos han utilizado las redes sociales para denunciar su incomodidad con el gobierno, al punto que han llevado en muchas ocasiones a las autoridades a responder en sus medios oficiales sobre lo que están comentando los cubanos en las redes. Y al parecer esos son los tres puntos, esos son los tres puntos centrales del análisis de BBC. Aumenta la intensidad de la lluvia en algunos lugares de Santiago, zona urbana, en estos momentos de este lunes que se torna de inicio lluvioso. Hay la temperatura está en 22 grados Celsius en estos momentos, el cielo mayormente nublado y está lloviendo en algunos puntos de la ciudad. Ya el sol dio sus rayos a las 6:12 se supone, pero ha sido limitado en su tradicional apertura luminosa por el nublado y la lluvia. Mayormente nublado hoy en Santiago, temperatura máxima esperada es de 32, pero ahora está en 22 grados. La humedad está en 100% según el reporte de meteorología. Eso significa que cuando pase la lluvia tendremos un calor muy húmedo. Esa es la realidad del clima porque tenemos la presencia en el país incidiendo de una vaguada y se reportan lluvias en varios puntos de la geografía nacional. Nosotros reportamos las que estamos percibiendo que ocurre ahora en Santiago y que vemos por el privilegio de tener la floresta a nuestra vista tras los cristales del ventanal. Entonces es un lunes como para inspirarse temprano con la lluvia, que tantas motivaciones nos da al gusto. Así es que vamos arriba. Muy bien, vamos a los mensajes. 6:44 minutos, hora estelar. La hora estelar.